Vale muchachos, entonces en este video pienso compartirles algunos desarrollos de unos ejercicios. Este va a ser el primer ejercicio y para empezar este ejercicio quisiera recordar este diagrama que nosotros tenemos acá, donde tenemos el motor sincrónico, aquí el estator, aquí el rotor y el rotor gira contrario a las agujas del reloj, ¿cierto? Habíamos visto que hay el campo B sub S, que es el campo creado por el estator, ¿cierto? Y el campo B sub R, que es el campo creado por el rotor, por el electroimán, ¿cierto? Entonces, para este campo, tenemos que la suma de los dos tendríamos que es B neto, ¿cierto? Y tendríamos nuestra representación aquí con unos muñequitos. BS va corriendo, va girando a la velocidad sincrónica, BN va detrás y BR va de último, ¿cierto? La distancia entre BR y BN será delta, ¿cierto? Recordemos, ya con este dibujo, pues es totalmente contrario a el generador, ¿cierto? En el generador BR va adelante. Aquí como motor, BR va atrás. Bien, entonces aquí en esta gráfica tengo los tres muñequitos y sabemos que BR, BN y BS tienen equivalentes a EA, BT y E del estator. ¿Esto qué quiere decir? Que EA siempre está en atraso con respecto a BT. Voy a poner aquí, está en atraso con respecto a BT. Entonces yo dibujé aquí dos posibles diagramas que podríamos tener, diagramas fasoriales. Siempre uno dibuja BT de primeras, ¿cierto? Y fíjense que EA está en atraso con respecto a BT en ambos casos. EA en atraso con respecto a BT. Bien, hay una diferencia entre este diagrama fasorial y este diagrama fasorial, y es que en este EA es más cortico que en este, ¿sí? Cuando EA es muy cortico, yo llego y aquí completo con IAX sub A, que es el vector que cierra el triángulo, lo proyecto y puedo saber en qué dirección me apunta la corriente de la armadura. En este caso, la corriente de la armadura también está en atraso con respecto a la tensión BT. Si yo aumento EA, o sea, si EA se vuelve más grande que en el caso anterior, este EA que mide esto, ahora mide todo esto, ¿sí? Fíjense que ahora IA X sub S apunta hacia allá, lo proyecto y puedo encontrar la dirección de la corriente. Esta dirección de la corriente está en adelanto con respecto a BT. Este sería teta, por aquí sería teta, y delta sería el ángulo entre las dos tensiones, la tensión inducida y la tensión en bornes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo cambio el valor de I sub F, indirectamente cambio el valor de E sub A, y cuando cambio el valor de E sub A, yo puedo pasar mi motor para que trabaje como una inductancia, o sea, la corriente está en atraso, o puedo aumentar E sub A y mi motor puede trabajar como una capacitancia, ¿cierto? En adelanto. Entonces mi motor se puede comportar como una inductancia, como una capacitancia, o debe haber un valor I sub F intermedio que haga que la corriente de armadura vaya en fase con BT y mi motor también se podría comportar como una resistencia. Entonces, para los que vieron en el laboratorio de motor sincrónico se dieron cuenta que cuando cambiaban la corriente de campo, el motor podía comportarse de estas maneras. Esto es muy útil porque pues en esta configuración yo lo puedo usar para compensar factor de potencia. Bien, entonces ya tenemos claro que un diagrama fasorial de un motor siempre EA está por detrás de BT, EA por detrás de BT, contrario a un generador. En un generador EA está por delante, EA siempre se dibuja por acá o por acá, ¿sí? En este caso está por detrás, y en un motor IA puede estar así, como puede estar en atraso, puede estar en adelanto o puede estar en fase. Entonces, ya sabiendo más o menos cómo es el dibujo, cómo es el diagrama de un motor,
el diagrama fasorial de un motor, pues vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Entonces el primer ejercicio que yo tengo por acá puesto es este. Se los voy a leer. Aquí faltó, esta estrellita quiere decir que faltó una aclaración, que es un motor sincrónico en estrella trifásico de 4 polos, tiene una resistencia de inducido despreciable y una reactancia sincrónica de 3 ohmios fase. Está conectado a una red de 2000 voltios, 50 Hz. La excitación es constante y produce una EA de 1150 voltios fase. Si la corriente del inducido es 200 amperios, calcule la potencia activa que consume el motor, el factor de potencia y el par desarrollado. Bien, entonces yo lo primero que hice fue que anoté los valores que yo tengo acá. Me dieron una reactancia sincrónica de 3 ohmios, 3J porque pues es reactancia, una tensión de línea de 2000 voltios, una frecuencia de 50 Hz. Me dijeron que la tensión, aquí dice la excitación es constante, o sea, IF es constante, o sea, EA es constante. Y EA tiene un valor de 1150 voltios, la corriente del inducido es 200 amperios. Me están pidiendo ya potencia activa, factor de potencia y el par desarrollado que está acá. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar nuestro diagrama fasorial. Nosotros sabemos que VT siempre está acá y como voltaje de línea nos dieron 2000 voltios, pues VT puedo hallarlo, serían 2000 voltios entre raíz de 3. Esto me da 1154.7 voltios. Y ya tengo mi primer fasor y ya sé cuánto mide, ¿cierto? Lo otro que me dan es EA, me dan su magnitud, ¿cierto? Y me dan IA, que es 200 amperios. Entonces yo sé que EA está en cualquier lado de acá. No lo voy a pintar. Si mide 1150 y este medía 1154, quiere decir que más o menos mide lo mismo que VT. No sé es qué tan abierto está, voy a pintarlo así. A veces la gráfica no cuadra con lo que pintamos, con los resultados que nos da, pero la gráfica pues nos da idea de cómo resolver el problema. Entonces aquí yo tengo EA, ¿cierto? Y de EA ya sabemos aquí cuánto mide. Entonces ya tengo un vector acá, ya tengo otro vector acá, y seguramente aquí debe estar el otro vector que es IA X sub S. Listo. Entonces, es el único que me falta por hallar. Entonces tendría que IA X sub S es igual a la corriente, que son 200 amperios, ¿cierto? Por X sub S, que es 3J. Voy a usar solo la magnitud, por 3 sería igual a 600. Entonces yo no me sé el ángulo, porque pues no me sé el ángulo de la corriente. De hecho me lo están pidiendo, si me están pidiendo factor de potencia. Lo único que sé es que este vector mide 200 por 3, 600 voltios, ¿cierto? Entonces este es un triángulo, ¿sí? Ya tengo esta magnitud inicial, ya tengo esta E, ya tengo esta BT. ¿Qué me falta hallar? Me falta hallar estos ángulos que están acá, este y este de acá, ¿cierto? Bien, entonces para poder hallar esos ángulos, como yo les comentaba, los problemas de máquina AC son problemas fasoriales, problemas de vectores geométricos. Entonces nosotros usamos el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque tenemos tres lados del triángulo, pero desconocemos los ángulos internos, ¿cierto? Entonces me interesa sobre todo conocer este ángulo de acá, ¿sí? Porque este ángulo se llama delta, ¿sí? Entonces yo puedo, con el teorema del coseno, decir que voy a ponerle nombres a esto. Esto sería C mayúscula. Esto lo voy a llamar A,
O sea, este ángulo se llama C, este ángulo se llama A, este ángulo se llama B, ¿cierto? Y los opuestos serán en minúscula, este será C minúscula, este será B y ese será A. Bien, entonces usando el teorema del coseno puedo decir que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno del ángulo C, ¿cierto? Si yo despejo este ángulo C, que es el que me interesa, que C es igual a delta, entonces podría decir que C es igual a arcoseno de A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2AB. Bien. Entonces, nosotros podríamos ahora reemplazar, podría decir que C es igual a arcoseno de A cuadrado, y A es EA, y EA es 1150 voltios al cuadrado, más B cuadrado, B es BT, y BT es 1154.7 al cuadrado menos C cuadrado, y C es este vector IAX sub S, que ya lo hallamos acá, 600 voltios al cuadrado sobre 2 veces AB, o sea, EABT, 1150 por 1154.7. Cuando yo hago esa operación en la calculadora me da que C es igual a 30.12 grados. Entonces, como les mencionaba, C es este ángulo de acá, o sea, es delta, el ángulo par. Y ya tenemos hallado pues nuestro primer ángulo, ¿cierto? Ahora, como la pregunta es potencia, yo tengo dentro de la teoría, recuerden que todas las ecuaciones que hicimos de generador sincrónico sirven para motor sincrónico, excepto cuando hacemos la malla, que cambia el signo que les mencioné en anteriores, en la teoría anterior. Bien, entonces teníamos una ecuación que dice que la potencia activa del motor es igual a 3EA BT sobre XS por el seno de delta, ¿cierto? Entonces una potencia en términos de las tensiones y en términos del ángulo par, ¿cierto? Tenemos esta tensión, tenemos esta tensión, tenemos esto, tenemos el ángulo par que lo acabamos de hallar acá, ¿cierto? Entonces ya podemos despejar la potencia, entonces sería 3 por EA, que es 1150, por BT 1154.7 sobre X sub S, que sería 3, ¿cierto? Por seno de 30 grados, 30.12 grados. Eso me da aproximadamente 666.5 kilovatios, el número de la bestia. Entonces, listo. Entonces la primera respuesta es: la potencia activa es igual a 666 kilovatios. ¿Listo? Ahora me piden hallar el factor de potencia. ¿Sí? Entonces yo también tengo que potencia es igual a 3 veces BT por IA por el coseno del ángulo, que es lo mismo que factor de potencia, ¿cierto? Entonces me están pidiendo ya tengo la corriente, ya tengo BT, ya tengo 3 y ya tengo la potencia también, la acabé de hallar, 0.5, me faltó acá, 0.5. Entonces voy a despejar el factor de potencia. Entonces, factor de potencia es igual a
la P sobre 3 BT y A será igual a 666.5 kilovatios sobre 3 por BT, que es 1157.4 por IA, que es 200 amperios. Eso me da 0.962. Listo, entonces la respuesta 2 será igual que el factor de potencia es igual a 0.962. Bien, muchachos. Para saber si está en atraso o en adelanto, pues yo puedo mirar aquí mi gráfica y puedo saber si mi vector IA y X está inclinado hacia allá o hacia allá. Si está así, pues sería factor de potencia 1. Si está inclinado hacia allá, querría decir que aquí yo en este caso pues no necesito proyectarlo. Yo sé que aquí hay 90 grados y este debería tener una corriente más o menos por acá. Este sería I sub A. ¿Sí? Entonces sería 0,96, casi 1, pero está en atraso. Bien, muchachos, y ahora me piden hallar el torque. Entonces, ¿cuánto es el torque? Entonces nosotros sabemos que potencia es igual a torque por W, ¿cierto? Entonces, potencia ya la tenemos, nos falta la velocidad. Entonces nosotros tenemos lo único que nos dieron de velocidad en los datos fue la frecuencia, ¿cierto? Y de hecho nos dieron también aquí en el enunciado nos dieron que el motor tenía 4 polos, ¿cierto? Entonces yo podría calcular la velocidad mecánica. Entonces calculo velocidad mecánica y la velocidad mecánica será igual a 120 por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos, ¿cierto? Es una ecuación que también vimos cuando empezamos a ver máquina sincrónica. Entonces eso me da 120, la frecuencia me dijeron que era 50 Hz y número de polos 4, lo cual me da 1500 RPM. Bien, esas 1500 RPM corresponden a radianes por segundo a 157, más o menos 157 radianes por segundo. ¿Listo? Entonces ya tengo velocidad en radianes por segundo, ya tengo potencia, puedo despejar torque. Torque sería igual a potencia sobre W, sería igual a la potencia que nos dio fue 666.5 kilovatios, el número de la bestia sobre 157 radianes sobre segundo. Entonces torque aplicado, o más bien el torque generado, me da aproximadamente 42-45 newtons metro. Respuesta 3 es igual a 40 a torque es igual a 42-45 newtons metro. Listo, muchachos, entonces 3 preguntas nos hicieron en este ejercicio y tenemos aquí las 3 respuestas, ¿sí? Entonces básicamente los pasos son 2 pasos básicos. Es armar aquí el triángulo, el diagrama fasorial, y después a partir de geometría hallar los valores de las magnitudes de los vectores y los ángulos necesarios de los vectores para calcular los datos que necesitamos. En este caso nosotros usamos el teorema del coseno, como les mencionaba desde el principio de que empezamos a ver máquinas AC. Todos los problemas de máquinas AC son problemas vectoriales, problemas geométricos. Entonces cualquier artilugio que ustedes tengan de geometría de triángulos, pues lo pueden usar acá, ¿cierto? Espero que haya quedado claro
y pues ya les mostraré otro ejercicio en otro video.